Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Esto, aunque parezca increíble, sucede, porque el día 29 de diciembre del año 2023, Sudáfrica acusó ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por diferentes cargos, entre ellos el de genocidio. Y obviamente, la Corte Internacional de Justicia le toca actuar en dos tipos de circunstancias, o por opiniones consultivas o por diferendos o temas contenciosos, que es el caso que plantea Sudáfrica. Simplemente antes de que el doctor Franco Fiumara, quien por supuesto es un experto, no solamente por ser juez, sino que además un experto reconocido internacionalmente en el tema de derechos humanos y el tema de genocidio, simplemente quiero recordar a la gente que Sudáfrica en el año 2015 negó la extradición de un terrorista, Omar al-Bashir, que tenía dos pedidos que estaban de ser apresados por el Tribunal Penal Internacional, que es otro organismo que no depende de las Naciones Unidas. En concreto, Omar al-Bashir, que estaba con cargos terribles de acusación, porque recordamos que él en su momento había actuado en Sudán, que le costó ese enfrentamiento entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, algo así como 400.000 muertos, y la cantidad de desplazados fue gigantesca. La verdad que a pesar de ser acusado y dictaminado al Tribunal Penal Internacional para ser aprendido, él viaja a Sudáfrica y Sudáfrica desoye los pedidos de detención. Comento esto simplemente también porque Sudáfrica, en el año 2001, alojó lo que se denominaba la Conferencia de Durban, que en teoría iba a estar convocado para hablar del antisemitismo y todas las situaciones que hay que defender a nivel de derechos humanos. Y la verdad que la conferencia de Durban, en aquel momento fue Durban 1, porque fue la primera conferencia, la verdad se transformó en una trampa para el Estado de Israel, que se retiró porque las declaraciones que se habían hecho finalmente eran únicamente para acusar al Estado de Israel con mentiras infundadas, que era un estado de apartheid, de discriminación absolutamente. La verdad es que comento esto para cuando presentamos en Sociedad Sudáfrica, sepamos que en realidad Sudáfrica se prestó a ser el brazo legal del Hamas y el brazo legal, en definitiva, de la República Islámica de Irán, que es la cabeza de toda esta maldad, entre otras cosas. Así que estas cosas son importantes. Respecto de las Naciones Unidas, claro, uno piensa que las Naciones Unidas deberían estar reunidas con una pátina de legalidad, pero recuerda a la gente que hay 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, y creo que 82, 83 son únicamente los países que tienen democracia. Comento esto también para que sepamos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de las Naciones Unidas. Y precisamente la Corte Internacional de Justicia, que fue creada en el año 1945, es uno de los 6 órganos que tiene las Naciones Unidas. Ante este Corte Internacional, Sudáfrica acusa al Estado de Israel. Sudáfrica tuvo un día para hacer los alegatos acusatorios, Israel se defendió con un equipo de abogados. En la Corte Internacional de Justicia existen 15 jueces, además Sudáfrica nombró un juez más, e Israel nombró un juez más, y en definitiva los 17 jueces forman parte en este momento de este tribunal, que en su momento va a tener que dar una opinión. Quiero comentar simplemente, hablando de las Naciones Unidas, que tengo acá unos estudios en cuanto a cuántas resoluciones tuvo las Naciones Unidas con respecto a los países, que son 193 que lo forman. Y simplemente, para no equivocarme numéricamente, quiero comentar que en el año 2022 hubieron 15 resoluciones contra Israel. 15 resoluciones contra Israel, y contra todo el resto de los otros 192 países, en total hubieron 12 resoluciones. Una cosa increíble. Esto habla también de por sí. Pero también hubieron países que no tuvieron ninguna resolución en contra. Esto no es un pequeño detalle. Simplemente voy a decir que no tuvieron resolución en contra Arabia Saudita, China, Líbano, Turquía, Venezuela y Qatar. Esos países no tuvieron ninguna resolución en contra. Esto habla de la animosidad y del prejuicio total que existe en un organismo como las Naciones Unidas. Pero bueno, la acusación está hecha, y por eso la acusación, doctor Franco Fiumara, más allá de lo que esgrimió la República de Sudáfrica, ¿cómo se puede sostener jurídicamente este plexo acusatorio? Alberto, hiciste una brillante introducción al tema, ¿no?
fíjate que en todo lo que mencionaste hay varias aristas quizás de análisis que vale la pena tomar. Quiero hablarte primero de Sudáfrica, que es prácticamente un estado fallido y utilizado por, digamos, fracciones como Hamas, que internacionalmente conocemos que son terroristas genocidas, para que quede bien en claro la cuestión. Explicado esto y aparte de todas las cuestiones fallidas de Sudáfrica y que muy bien mencionaste el pedido de quien fue el fiscal argentino ante la corte de Moreno Campos de Al-Bashir, que fue el primer pedido internacional de captura de un jefe a cargo de un estado, Sudáfrica hasta hace muy pocas semanas atrás, si no recuerdo, del año 2023, había invitado a Vladimir Putin, otro criminal de guerra en estas actuaciones, por el mismo Tribunal Internacional de Justicia, decidió no ir a la reunión de los BRICS, si mal no recuerdo el tipo de reunión, pero creo que era de los BRICS. Fíjate, por el temor a ser detenido, que Sudáfrica no lo iba a detener, pero nunca uno sabe qué incontinencia puede haber en el viaje y que pueda tener que aterrizar en un país que justamente no sea el país anfitrión que te va a acoger con todos los honores, por más que seas un criminal. Y de eso conocemos mucho, tenemos experiencia con el atentado en Amia, como pasa cuando viajan los iraníes y que nadie colabora, como es una obligación internacional. Algunos de ellos viajaron a Bolivia. Exactamente, tenemos Bolivia, tenemos Sudáfrica, tenemos Rusia mismo, tenemos varios. Explicado esto del estado fallido de Sudáfrica con muchos falsos positivos en derechos humanos, inclusive la discriminación que hay racial en la misma Sudáfrica hoy, que habla de apartheid contra otras comunidades del mismo color racial, si podemos, me permiten esta vulgaridad decirlo de esta manera, pero también contra la comunidad blanca que hay actualmente en Sudáfrica, que muchos ya están emigrando por esta cuestión de que prácticamente es un estado no solo casi fallido, sino corrupto en su totalidad. Menciono todo esto y vamos a lo que postula la política sudafricana ante la Corte Internacional. Voy a partir de unos aristas muy pequeños. ¿Comete Israel genocidio? Definitivamente no. Definitivamente no. Está ¿Qué es el genocidio banalizado. Y ahí está el tema. ¿Qué es el genocidio? Y lo voy a hacer muy sencillo. Artículo 6 del Estatuto de Roma o del Tribunal Penal Internacional, que es lo único que nos orienta internacionalmente a todos los países en materia de genocidios, incluso a Israel mismo, por más que no. El Estatuto de Roma es del año 1998. 98, exactamente. Pero Israel mismo tiene una definición al respecto y también que va con la comunidad judía, ¿no? Cuando es atacada en su conjunto. ¿Qué es un genocidio? Todo acto que tiende a la eliminación total o parcial de un grupo. ¿Qué es este grupo? Tiene que ser por nación, nacional, religión, etnia o raza. Dice raza porque todos sabemos que las razas no existen, pero ¿por qué quedó el concepto de raza ya en 1948? Porque muchas legislaciones nacionales, al momento de este tratado con esta maravillosa definición de Lemkin, todavía tenían el concepto jurídico de raza. Después, bueno, quedó a través de los tiempos. Entonces, para que haya genocidio, tenés que eliminar total o parcialmente, con la intención política y la planificación del Estado en eliminarlo. Quiero que uno de todos los que acusan me mencione cuál es la intención de Israel de querer eliminar a las personas en el territorio de Gaza. No existe. Israel se defiende, es legítimo el derecho de defensa, utiliza la proporcionalidad, aunque les parezca mentira y descabellada. La proporcionalidad no es me venís con un arma y te pongo con otra, es defenderme con las herramientas que puedo y sabiendo lo complejo que es la situación. Entonces, con esto te puedo decir el primer planteamiento, para no extenderme. Ahora te voy a cambiar la ecuación y me voy al nefasto 7 de octubre del año pasado, del 2023. ¿Hay genocidio de la cúpula de Hamas en relación al Estado de Israel en su condición de nacional, de religión? Tomemos la definición. Tomemos la definición. Hay genocidio. ¿Y cómo de Hamas contra la población israelí. Ese genocidio es parcial. Como nosotros dijéramos, ¿es parcial o total? Parcial. ¿Y por qué? ¿Y cómo te lo manifiesto la intención? Muy sencillo, Sinwar.
¿Quién es Sinwar? Sinwar. Sinwar, Sí. el líder que está dentro del territorio de Gaza, que planificó con los 3.000 o más de 3.000 encabezados terroristas armados con poder territorial en la franja de Gaza, que es lo que tenemos que también aclarar muchísimo, y tuvieron una sola intención: eliminar a cuanto judío se le presentaba adelante de ellos. Y a los que no eliminaron se los llevaron como rehenes. Eso significa genocidio, artículo 6 del estatuto. Y yo te hablo y te doy un ejemplo. Mamá, papá, estén orgullosos de sus hijos, maté a 10 judíos con mi propia mano. Esta publicidad, este comentario que fue real, viajó por todo el mundo. El orgullo mostrar que era un asesino. El orgullo mostrar que era un asesino de judíos en su condición de grupo de pertenencia judío. Y este chico que dice no es un asesino, que fue por voluntad, no, fue por justamente el liderazgo de Sinwar. Acá tenemos toda la planificación y la subjetivización. Eso es lo que significa genocidio. Lo que el doctor Fiumara está planteando brillantemente, por otra parte, con el basamento legal, hace falta que la gente que está presenciando, viendo este video, que la gente recuerde que Israel se retiró de Gaza en el año 2005. Y además, Israel provee de elementos y recursos a la población gazatí para que sigan viviendo. Me refiero, permite el paso de mercadería, le provee de energía, de electricidad, de gas, de medicinas, de todo lo que necesitan. Mal puede hablarse de que Israel era el genocida, cuando en realidad primero que se fue del año ya 2005, concretamente ya se fue de esta zona hace 19 años y responde a un genocidio perpetuado por el movimiento terrorista Hamas. Y acá viene la paradoja, que la verdad que si esto no fuera una realidad sería algo, y es algo totalmente chistoso y también abominable, que el agredido lo quieren transvestir de agresor. El que es víctima pasa a ser, por arte de magia de Sudáfrica, en este plexo acusatorio, como el genocida. Así es, lo dijiste muy claramente, Alberto. ¿Hay crímenes de lesa humanidad de Hamas? También lo hay. ¿Y por qué hay crímenes de lesa humanidad? Es una figura muy empleada cuando fue el tribunal por la ex Yugoslavia y en especial sobre la ex Ruanda, cuando los Hutus asesinaron a Hutus porque estaban en matrimonio con Tutsi, por ejemplo. Entonces había genocidio de los Tutsi, pero lesa humanidad por las personas que eran de la misma etnia, digamos, de que eran Hutus. ¿Y por qué te explico esto? Porque no solo mataron a judíos en cuanto a su condición de pertenencia, hablo de judíos como definición jurídica, no de grupo de pertenencia, sino también a personas de otras nacionalidades. Y aquí entra el otro foco de conflicto. Tailandeses, por ejemplo, una enorme cantidad por lo que norteamericanos. Exactamente, norteamericanos, franceses, argentinos, sin ir tan lejos. También eso puede constituir uno de los tips que nos da el crimen de lesa humanidad de la misma definición en su artículo 7. O sea, un plan sistemático de eliminación. O sea que el plexo acusatorio carece, desde el punto de vista jurídico, totalmente de fundamento. Todo sustento, no tiene ningún sustento jurídico, fundamento jurídico para progresar. Es importante, como bien me está planteando brillantemente el doctor Fiumara, la acusación es ante la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los 6 organismos que tiene las Naciones Unidas. En el caso, doctor, que sabemos que la sentencia definitiva puede tardar años, pero ¿pueden tomarse medidas provisorias o precautorias la Corte Internacional contra Israel o no? Quiero hacer otra separación de la introducción también que hiciste muy brillantemente y que ahora la traes a colación. Generalmente que va a atender, yo creo, la sentencia o por lo menos la medida cautelar. Por el otro va a tardar muchísimos años. Este conflicto, Dios mediante, va a estar concluido y perimido. Yo creo que lo que va a llamar es a detener la guerra, lo cual también es un error, ¿no? Detener esta confrontación que tenemos territorial, guerra como la quieran llamar, porque hay distintos términos a emplearse. Para mí es la legítima defensa del Estado de Israel que la está ejerciendo de la forma que puede. Yo creo que ahí va a ser una medida cautelar contra el Estado de Israel, ¿sí? También tendría que hacerla contra Hamas, no sé cómo dará o detener de alguna forma, pero esto lógicamente... El tema es el siguiente, que Hamas no es un Estado y la Corte Internacional de Justicia dirime acusaciones de un Estado contra otro Estado. Hamas, como no es parte del punto de vista jurídico ante la Corte,
podría obedecer o no obedecer, le significaría absolutamente indiferente, salvo que Israel detenga la ofensiva militar, sería dar un triunfo al movimiento terrorista Hamas, porque esto abriría las puertas a que existiera otro eventual posible genocidio del movimiento terrorista Hamas contra los israelíes. Comparto plenamente lo que decís, porque tiene un poder de facto. Vos lo describiste de cuando tomó de facto el poder, sacando a la autoridad legítima constituida por elección que había delegado Israel a dejar libre el Estado gazatí en el 2005, cuando ellos toman con un golpe de Estado y lo convierten no solamente en un Estado fallido, la región, vamos a decir, gazatí, sino incluso de cariz o de carácter religioso, islámico. Y esto tiene mucho que ver con las pifiadas y las grandes cuestiones jurídicas, a veces inentendibles para el occidental, cuando uno litiga contra una cuestión o lucha contra una cuestión de carácter religiosa, invocando que vos, si te inmolás en nombre de Dios, vas a ser abrazado por él. Y es difícil trazar estos parámetros occidentales, incluso en la justicia, que a veces no comprende la magnitud de estos procesos, ¿no? Absolutamente. El doctor Franco Fimara me hizo recordar una frase muy inteligente que había hecho en su momento el Papa Benedicto XVI cuando estaba dando una conferencia en Alemania, en la Universidad de Ratisbona, y fue dirigida con respecto a los terroristas islámicos, sin identificar a ningún grupo en particular, pero el Papa era muy inteligente, y dijo, no se puede alabar el nombre de Dios y destruir la obra de Dios, que es el ser humano aquí en la tierra. Los mismos que alaban a Dios son los que destruyen a Dios, destruyendo al ser humano. Esto es un hecho concreto. Pero la pregunta, doctor, en el caso que existiera un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de que Israel detenga la ofensiva militar, ¿cuáles serían las consecuencias en el caso que Israel, pregunto, decidiera no seguir estos pasos porque entiende que la supervivencia de los ciudadanos está por ser un valor supremo jurídico a ser protegido? ¿Qué incidencia podría tener en contra de Israel no obedecer un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia? Es un sistema complejo, porque tendría que notificar el incumplimiento de Israel ante el Consejo de Seguridad. Ahí ya opera el poder de veto, para que tengamos idea, O sea, no hay automaticidad. No hay automaticidad. Uno de los 5 miembros permanentes de hecho, vetando. Uno de los países que nunca lo ha cumplido fue Irán, que tuvo sanciones al respecto años atrás. Bueno, pero ¿no? Irán también es un paria dentro del Concierto de la Nación. Por eso, pero es un país, pero lógicamente tiene voz y voto dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes. Si uno de ellos veta, queda suspendido. Después, quizás cuando esté la sentencia definitiva, es otra historia. Es otra historia. Entonces, es como todavía, creo yo, anticiparnos demasiado con una resolución que puede demorar años y quizás tengamos dirimido todo este conflicto con acuerdo de paz con otros estados árabes, con ellos Arabia Saudita, por ejemplo, que dijo que esto ya escapa a nuestro poder de análisis, creo yo, bajo mi punto de vista, porque todavía no sabemos cómo va a acontecer a futuro inmediato Seguro. Esta causa. Es importante lo que está planteando el doctor Fimara, porque algunas personas a veces que no están muy bien informadas, y además hay que tener una formación jurídica, bueno, precisamente el doctor Fimara es un experto en el tema, de que una medida precautoria emanada eventualmente en contra de Israel, digo eventualmente porque no hay todavía pronunciamiento, de la Corte Internacional de Justicia, tendría que ser elevada todavía al Consejo de Seguridad y no ser vetada por ninguno, por lo menos por ninguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Porque si uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, me refiero Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Francia, llegara a vetar esa resolución, no podría tener legitimidad jurídica, no en este momento, el pronunciamiento de la Corte en una medida precautoria contra Israel. Hay una contra Israel. De anticipo, previo a venir aquí para justamente este debate, el canciller de Francia, el ministro de Relaciones Exteriores, ya se manifestó que es una cuestión inmoral lo que se está haciendo contra el Estado de Israel. Y Francia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea que por lo menos ahí va a haber un oxígeno como para Israel. Y después te quiero ir a lo fáctico, porque a veces se nos escapa lo jurídico de lo fáctico. Israel acata, supongamos que Israel es sancionado en contra, estamos siendo contrafáctico, ¿no? Quizás no sea así. La acata. A los 5 minutos, como festejo, los de Hamas, porque ya hemos visto lo que hacen para celular, empieza a bombardear de nuevo a Israel con los cohetes.
Israel tendría que abstenerse. Es una locura. Claro, mátenme porque me lo dice la Corte. O sea, la vida no sería un bien jurídico a proteger. Exacto, y justamente es el bien jurídico supremo. A proteger. Exactamente, Carta de Naciones Unidas. Ahora es importante que me gustaría que, abusando de la gentileza del doctor Fiumara, que le explique a la gente, por lo menos en breves minutos, la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Porque a veces hay una confusión entre estos dos organismos. Mencionaste muy bien lo que era la Corte Internacional de Justicia, un organismo dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Esto no hace cuestiones penales, solamente hace cuestiones, como dijiste, consultivas, de Estado contra Estado. O de Estado contra Estado, que muchas veces tiene definiciones o sanciones en estado de guerra, caso Bosnia, Yugoslavia, incluso hay casos muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con grupos terroristas por los Tigres de Arcán y otros grupos serbios, que invito a leerlo y no me quiero extender por el mirito. Y después de Nuremberg, después de Ruanda y después de Yugoslavia, habida cuenta que siempre se fugaban la mayoría de los criminales, se crea un Tribunal Penal Internacional que no atiende cuestiones de Estado, solamente los crímenes que cometen a título personal personas físicas, cada líder de Estado. Entonces, ISO tiene la capacidad de ordenar la captura internacional. Al-Bashir, por ejemplo, que de este tribunal le pidió captura, o de otros líderes criminales que han cometido otros hechos, y sí puede lograr enjuiciarlos y también detenerlos en unos penales. Quiero simplemente comentar que dentro de la Corte Internacional de Justicia es uno de los 6 organismos de las Naciones Unidas que no tiene sede en Estados Unidos, tiene sede en La Haya. Y también la confusión es porque el Tribunal Penal Internacional también tiene sede en La Haya. Entonces, el Tribunal Penal Internacional es acusatorio respecto de personas físicas. Exactamente. Y la Corte Internacional de Justicia es demandas de Estado contra Estado. La verdad que... ¿Te puedo poner solamente un ejemplo sencillo para que todo el mundo lo pueda entender? La Corte Internacional de Justicia sería la justicia civil, daños y perjuicios por esta cuestión. Me dañaste y te pido una indemnización, o decime cómo es esta cuestión declarativa. Correcto. ¿Y qué es la Corte Penal? Un juzgado penal que condena a quien comete crímenes. Absolutamente. Perdón que te interrumpa. No, al contrario, me pareció bárbaro. Simplemente le quiero recordar a la gente que los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que son 15, duran 9 años en sus funciones y cada 3 años se renuevan por tercios. Pero, siguiendo un principio de lógica, si solamente 82 o 83 países dentro de los 193 países que están de la Corte Internacional de Justicia son los que apenas tienen democracias, y estos jueces son elegidos porque, de acuerdo a las disposiciones, cada territorio tiene una cantidad de jueces. Por ejemplo, Europa Oriental tiene una cantidad de jueces que son 5, Europa Occidental tiene 5, Europa Oriental tiene 3, diferentes países, diferentes áreas tienen jueces. Inevitablemente estos jueces, lo digo desgraciadamente, van a tener muy posiblemente, y ojalá me equivoque, muy posiblemente fallos no jurídicos, sino incididos políticamente por sus mandantes. Es una cuestión interesante lo que recalcás. Hay una frase popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Todos los países que están acompañando a Sudáfrica en esta cruzada son todos estados ideológicamente fallidos también, o que no tienen una democracia plena. Bueno, recordemos que de los países que apoyan, entre ellos, por supuesto, Irán, por supuesto, Venezuela, por supuesto, Nicaragua, y países que son totalmente... Yemen. Yemen, claro, absolutamente, que es un lugar donde están los terroristas hutíes disparando y bloqueando el paso del estrecho de Bab al-Mandab, que precisamente se llama la puerta del dolor o la puerta de las lágrimas en árabe. Bueno, yo le agradezco al doctor Fiumara enormemente la gentileza que tuvo, porque me parece que es importante también, cuando la gente está inundado de titulares, de acusaciones, de genocidio y demás, y la gente, claro que no tiene por qué ser experto jurídico, pero me pareció fundamental en un tema tan presente en los medios de comunicación, con un manejo políticamente tan perverso de muchísimos medios de comunicación en muchos países del mundo. Me pareció importante saber exactamente de lo que estamos hablando, jurídicamente cuál es la base legal, y por eso invitar al doctor Fiumara me parece que fue inevitable y fundamental. La verdad que le agradezco al doctor Fiumara, a la gente. Gracias, querido Alberto. Y gracias a ustedes por seguir acompañándonos. Muchísimas gracias.